Hola Anthony, ¿cómo va? Hola Humberto. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Tú? Bastante bien. ¿Estabas Sí. echando un vistazo? Sí, tenía curiosidad. Bien, bien. A propósito, te quería decir que he visto tu documental. ¿Y qué tal? Me ha gustado muchísimo. ¿Sí? Verás, me ha parecido muy... Sugerente. No, espera, que... ¿Cómo era? Contemporáneo. No, ni mucho menos, ya lo tengo. Era... ¿Poético? No. No. Está bien, lo hablaremos después. Ahora quería hablarte un poco de los objetivos de esta lección. Sí. Porque me imagino que tendrás ganas de retomar aspectos un poco cotidianos, ¿no? Sí, no, bien. Es exactamente lo que me gustaría hacer. Querría empezar a tratar las situaciones un poco más mundanas. Fiestas, mis hijos, cosas de ese tipo. Perfecto. Esto es precisamente lo que haremos. En esta lección nos ocuparemos del uso de la cámara de vídeo en todas estas situaciones en las que es un poco difícil prever exactamente qué sucederá. Por lo tanto, no es necesario hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos, de lo que vas a rodar, para intentar identificar cuáles son los momentos importantes y no perderse ninguno. Perfecto. ¿Estás preparado para empezar? Sí, empezamos ahora. Muy Tengo bien. curiosidad. Sí. Bien, empecemos. Era... Un poco raro. Raro. No. ¿Cómo que no? Bien, para empezar me gustaría hablarte de cuando empecé a filmar. Sí, interesante, venga. Veamos, debes saber que pasé años de mi juventud en un pueblo y no había muchas oportunidades interesantes para filmar. Pero cuando, por ejemplo, se celebraban las fiestas del pueblo o el carnaval, algún evento deportivo, todos estos acontecimientos siempre estaban en primera fila y te aseguro que ha sido realmente un buen entrenamiento. Verás, te entiendo, porque yo también tengo muchas ganas de grabar, filmar todo lo que hay a mi alrededor. Solo que ahora tengo que pensar un momento en cómo hacer un buen encuadre y sobre todo en cómo dosificar mi ímpetu. Te comprendo bien. Por ejemplo, una de las situaciones más frecuentes que tengo que filmar son los cumpleaños de los niños. ¿Hay alguna norma que seguir? Verás, no hay normas precisas, cada situación tiene características diferentes. Debes ser capaz de intentar comprender y analizar la situación para adaptarte a las características ambientales. Pero cuando se graban niños, ¿es necesario intentar ser discretos o mejor tenerlos como cómplices? Mira, este es un tema que trataremos después. Intentaremos comprender, en cambio, cómo puede filmarse un evento. Para entender, por ejemplo, cómo grabar una fiesta, pero lo usaremos solamente como explicación, no como regla fija. Tienes que intentar dividir este evento en una especie de subconjuntos. ¿Y en qué sentido? Te explico. En una fiesta hay una serie de eventos concretos que suceden. Pongamos un ejemplo concreto. Una fiesta sorpresa. Sí. Podrías ir a grabar todos los preparativos de los amigos mientras llega el homenajeado, situación en la que el interesado no está presente. Y luego, ¿cuáles son los otros momentos destacados en una fiesta? La llegada del homenajeado, es decir, la sorpresa, el momento en el que se dan los regalos, cuando se abren, cuando llega el pastel, el brindis, las frases y los discursos de los amigos y después las despedidas. Es realmente un concepto muy sencillo y en el que ni siquiera había pensado. Sí, verás, es muy importante intentar imaginar la estructura de un evento y cuáles son los capítulos que lo forman. Entonces hay una estructura, entonces Sí, es necesario pensar antes exactamente en cómo quieres hacerlo. Lo acabas de decir tú. Razonar para entender. Es obvio que esto luego se puede mejorar en la fase final con un buen montaje, quizá añadiendo algunos comentarios de los amigos, de las frases grabadas, de las pequeñas entrevistas, en definitiva crear una auténtica grabación de algo muy divertido. Entonces intento razonar por pequeños capítulos, Muy bien. ¿verdad? Muy Así bien. no tendrás problemas. Está claro que este concepto se puede aplicar también a una fiesta para adultos. Antes me habías hablado de los niños. Seguramente estar detrás de una fiesta de niños es mucho más difícil. Seguirlos mientras juegan puede ser mucho más impredecible. Eso. Y antes me habías preguntado si conviene ser invisibles o intentar interactuar. Sí. Depende siempre de las situaciones, depende del tipo de fiesta, del carácter de los niños, del estado de ánimo del momento. En algunos casos es mejor estar alejados de los niños y grabarlos sin que nos vean. Seguramente. Pero si tienes un niño simpático que está jugando divertido, también puedes interactuar. Y este podría ser un buen efecto final. Entonces debo elegir cuándo ser más discreto y cuándo trabajar junto a los niños, ¿verdad? Exacto. De hecho, te había hablado de la ausencia de reglas. Y de alguna manera esta es una de esas situaciones en las que debe ser tu sensibilidad la que te haga comprender qué es mejor hacer. Entiendo. Y otro detalle muy importante es intentar, en caso de que interactúes con ellos,
no exagerar al molestarlos ni al utilizar medios técnicos. Por ejemplo, no debes abusar, sobre todo con los niños, del uso del foco, un poco como el flash en la fotografía. Sí, pero si el ambiente no está muy iluminado, ¿qué hago? Exacto, debes intentar comprender cuál puede ser la mejor situación para obtener una buena iluminación. Por ejemplo, puedes trabajar en el diafragma y seguramente esto te puede permitir obtener mejores resultados. En general puedes hacer toda una serie de ajustes que seguramente te permitirán obtener una imagen que no era tan nítida, perfecta y precisa como si tuvieras una iluminación preparada en el momento, pero probablemente, aunque más disgregada, mucho más natural, por lo tanto más adecuada para la grabación de una fiesta infantil. Es obvio que existe también la posibilidad, en condiciones especialmente críticas, de utilizar el foco, y en este caso puedes utilizar algunos trucos. Por ejemplo, no optar por dirigir la luz directamente a la cara, haciendo que resulte de esta manera especialmente dura, sino reflejarla contra una pared para conseguir un efecto más suave y agradable. Pero hablemos de potencia. ¿Qué potencia debe tener un foco de este tipo? Verás, un foco incandescente de este tipo, según mi opinión, no debería superar los 20 vatios. ¿Pero 20 no son pocos? No, ten en cuenta que no debes iluminar completamente un espacio. Se trata de dar más luminosidad solo a la cara que debes encuadrar en ese momento. Y está claro que se trata de una luz suficiente. La alimentación de este foco... Eso. Otra cosa que te hubiera preguntado. Exacto, puede hacerse con batería, como en este caso, o... ¿Hay una batería específica solo para esto? Oh, no, esta, por ejemplo, es una batería normal de 12 voltios que también puede utilizarse para otros usos. Hay algunas cámaras de vídeo, como por ejemplo esta, que tienen en la parte trasera una conexión para el foco que sirve precisamente para transmitir la corriente de 12 voltios para que funcione. Además, mediante un tornillo también se puede colocar en este punto para poder seguir la dirección del objetivo para la grabación. Oh, entiendo. Otro truco muy importante es intentar difundir lo máximo posible la luz del foco. Algunos modelos tienen la posibilidad de colocar delante de la luz un cristal esmerilado, que sirve precisamente para obtener este efecto. Pero si tu foco no dispone de esta posibilidad, también puedes utilizar una banda como esta. Se llama Wide Diffusion 250, que sirve para difundir la luz, como indica su nombre en inglés. ¿Y dónde las has comprado? Bueno, estas gelatinas se venden en tiendas especializadas o también las puedes encontrar en Internet. Pero debes saber que aunque estén a la venta, en rollos más largos o en folios sueltos son bastante caras. Pero hay una importante solución de emergencia: el papel de horno. ¿Papel de horno? Exactamente. Difunde la luz muy bien y además tiene el valor añadido de resistir a las altas temperaturas. Es divertido esto. Ah, sí, es divertido, sobre todo si coges los ingredientes para hacer un flan y cuando has acabado de grabar usas el papel y lo preparas. Ah, sí, también se puede hacer así. Sobre todo para los niños. Entonces hemos visto qué hacer en las diferentes situaciones. Yo creo que estamos preparados para grabar. Yes. Entonces, ¿tienes todo claro? Si pudieras hacerme un pequeño repaso... Por supuesto. Entonces, empecemos. Aquí tenemos nuestra batería y aquí nuestra cámara de vídeo. Sí. En primer lugar, colocamos la cámara en la posición correcta, que es esta, para poder introducir la batería así. Sí. Obviamente, si necesitamos quitarla, este botón es el que la suelta para poderla extraer. Vale. Una vez introducida, encendemos nuestra cámara de vídeo así. Y después se necesitan unos segundos antes de que la cámara indique el nivel de carga, ¿no? Estás muy preparado. Llegados a este punto, para comprobar el nivel de carga, basta con abrir nuestro monitor LCD y mirar en esta posición para ver cuál es la carga de la batería. Ahora empezamos a examinar todos los diferentes controles de la cámara de vídeo, empezando por la lente y acercándonos al cuerpo de la máquina. Ahora tengo el enfoque, que debe estar en... Manual. Muy bien. El zoom, que puede estar en automático o en... ¿Manual? Y luego el diafragma, que yo prefiero configurar en... En manual. Pero si lo sabes todo, después obviamente podemos regularlo como prefiramos. Luego está la ganancia, naturalmente. En manual. Exacto. Y el balance del blanco. Casi me olvido. En este caso debemos elegir para el balance del blanco, la ganancia debe ser de 0 decibelios. El balance del blanco, en cambio, podemos configurarlo. Si tenemos que grabar en interiores con luz incandescente a 3200K. En cambio, si estamos a leer el libro bajo una lámpara de descarga a 5600K. De otra forma, y ya sabes que me gusta mucho, podemos hacer el balance del blanco... ¿En manual? Exacto, por supuesto.
Llegados a este punto no nos queda más por hacer después de comprobar todas las configuraciones que ocuparnos del sonido. Hemos visto la imagen y elegir qué tipo de ajuste colocar para el sonido, y en el caso de que eligiéramos el sonido en manual, deberíamos comprobar el volumen de grabación, porque es fundamental. Creo que ya solo nos falta introducir la cinta. Sí. Es aquella. Muy bien. Muy bien. Para hacerlo, tenemos que presionar este pulsador que abre la tapa lateral y extraer automáticamente el alojamiento para la cinta. Introducimos nuestra cinta, apretemos con un dedo hasta escuchar este clic. Automáticamente se pone en la posición correcta y puedo cerrar. Y ahora... ¿Estamos preparados? Estamos preparados para grabar. Perfecto. Una pregunta rápida. Por lo que respecta al encuadre, ¿qué puedo hacer para mejorar la grabación? Bueno, sin tener en cuenta la situación, tienen que intentar siempre respetar las normas de composición. Veamos si me acuerdo bien. Entonces, cuando hago un encuadre, sí, debo intentar imaginarme 3 secciones verticales, vale, ¿verdad? Y tengo que intentar colocar mi sujeto dentro, más o menos, de una de estas perfecto. 3 zonas. Si se trata de una persona, ¿sí? Con la mirada que va hacia la derecha, tengo que intentar colocar al sujeto en la sección izquierda y viceversa. Si la mirada va hacia la izquierda, Exacto. debo intentar colocar al sujeto en la sección derecha, exacto. ¿verdad? Has explicado perfectamente la regla de los tercios. Y después no puedes olvidarte de los campos y de los planos diferentes que ya hemos analizado. Sí. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el horizonte. Por ejemplo, si estás grabando una vista panorámica marítima, es muy importante que la línea del mar no sea oblicua, no esté en diagonal, sino que esté recta. Y este tipo de referencia sirve también para otras líneas que puedes encontrar en tus encuadres. Por ejemplo, las líneas de los edificios debes intentar que tengan una perspectiva correcta. De lo contrario, podría ser muy desagradable para quien las ve. Entonces uso los elementos que me rodean. Exacto, son las únicas referencias realmente de las que dispones. Por eso debes adaptarte a ellas para componer un encuadre agradable sin cometer errores. Llegados a este punto, después de cuidar de manera tan meticulosa la imagen, también tenemos que dedicarnos al sonido. Sí, porque tú sabes lo importante que es y la gran importancia que le doy. Y es muy importante obtener como soporte de las imágenes una buena calidad del sonido. Obviamente puedes decidir si controlarlo de manera manual o automática, y me doy cuenta, efectivamente, que controlarlo manualmente, dado que es más útil, es algo que se practica más en el ámbito profesional. Y esto es uno de esos casos en los que se puede admitir un control automático porque quizás ya tienes demasiadas cosas que controlar. Te quiero. Sé que te alegra, sin embargo, en cualquier caso tienes que estar atento a algunas cosas. Por ejemplo, en la pantalla verás en esta posición una serie de líneas que se corresponden con el volumen del sonido de entrada en tu cámara de vídeo. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el micrófono incorporado en la cámara. Si hago un ruido... ¿ves? Sí. Estas líneas indican el volumen de tu grabación. También puedes, bueno, según mi opinión, debes utilizar cascos como esos. Por favor, pásamelos, así te lo demuestro. Sí. Mira, en esta posición está la toma para los cascos. Se conecta este mini jack y te los puedes poner para tener siempre bajo control el sonido de tu grabación. ¿Me has entendido? Perfectamente. Perfecto. Ahora lo retiro. Sí. En definitiva, resumiendo, todo lo que te he explicado, me doy cuenta puede ser un poco complicado. Sin embargo, ten en cuenta, como ya te he señalado, que un equipo de cine o de televisión suele disponer de una o varias personas que se ocupan de un solo aspecto. Por lo tanto, está el que se ocupa de la fotografía, el director de fotografía con sus colaboradores. Tendremos un experto en sonido que se ocupará del audio, la persona que se ocupará de la escena y por lo tanto se encargará de colocar correctamente los objetos. También dispondremos de la Secretaría de Edición, que se encarga de anotar. Es una función fundamental, todas las tomas diferentes y los minutajes de cada cinta. Luego, obviamente, está el director con sus ayudantes y sus asistentes. De hecho, me doy cuenta de que tendré que practicar mucho para tener controladas todas estas variables. Realmente, con una pequeña cámara de vídeo también puedes aprender a familiarizarte con estos aspectos y a practicar para poder conseguir resultados satisfactorios. Tienes razón. Entonces, te resumo en 4 palabras lo que hemos tratado en esta lección. Sí.
Nos hemos ocupado de grabar eventos. Hemos visto cómo, por ejemplo, se debe grabar una fiesta o a niños jugando, intentando comprender cuál es la situación en la que nos estamos acercando. Y es muy importante tener en cuenta la estructura del evento que queremos grabar, dividiéndolo en pequeños capítulos para entender cuáles son las técnicas de grabación. Este ha sido realmente un buen consejo. Me alegro de que te haya sido útil. Después hemos repasado cosas que ya habíamos visto, pero que también son importantes, como cuáles son todas las comprobaciones que debes realizar cuando te dispones a grabar. Empezando por el encendido de la cámara y continuando con la cuestión del enfoque, el zoom, el diafragma, el balance del blanco y la ganancia, para continuar después sobre cómo introducir correctamente la cinta. Después hemos hablado del sonido, hemos visto lo importante que es comprobar el sonido de nuestra grabación y de qué manera los cascos pueden sernos de gran ayuda. Para finalizar, hemos visto cuáles son las diferentes figuras que se ocupan de los diferentes aspectos de una serie de grabaciones en un plató profesional. Hemos visto al director, a su ayudante y asistentes, al director de fotografía, al escenógrafo, escenógrafa, la secretaria de dirección, los operadores, en definitiva, una serie de funciones muy importantes. Eres un genio. Gracias, tú tampoco lo haces mal. Lo único que debes recordar es que para subir a la cima es necesario empezar desde el primer escalón. ¿Y cuál es el primer escalón en un equipo de cine? El becario. ¿Y cuál es la función del becario? Espera, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde estás a punto de llegar tú? A la máquina del café. 50 céntimos. Adelántamelos tú, por favor. No tengo monedas. Solo con 2 cucharaditas de azúcar. Gracias. No te entretengas por el camino. Me gusta muy caliente, ¿eh?